Contame, Lali, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Mira la pregunta. Pregunta. ¿Cómo estamos? Noviembre, Negri, noviembre. No, estoy muy bien, estoy muy bien. Con estas últimas dos fechas así, viste, donde uno ya todo lo que quede lo dará, ¿no? Uruguay y otro Vélez son como nuestros objetivos finales a los que les estamos poniendo todo. Así que bueno, contenta con eso, contenta con la vida, contenta con este año. Estoy bien, estoy bien. Un poco arrastrándome hacia el final, creo que como todos, seguro en sus laburos y en sus vidas, pero bien, bien. La verdad que fue un añazo. Con cosas que planeamos y salieron bien y con cosas que fueron pura sorpresa que no esperaba ni en pedo y bárbaras. Así que contenta y agradecida, la verdad. Como que uno llega a este momento del año tratando de soltar todo y vos te metiste un montón de compromisos enormes, lanzamiento Soy muy documental, noviembre, diciembre. recitales gigantes. Noviembre, diciembre yo le meto, al contrario del mundo. Pero sí, sí, cosas lindas. Y son épocas lindas, ¿viste? Los cierres de año son como, no sé, como lo último que haces, que es un poco el broche de oro, ¿viste? El moñito de lo que pasó el resto del año, así que está bueno. Obvio. Fui a uno de los últimos Vélez, fui en 2023 y fui a uno de los últimos. Y me quedaba con esto que dijiste en ese recital, de agradecerle a la gente y como tu necesidad de devolverle algo de todo lo que te dan, ¿no? De todo el amor, de toda la... que es más que amor, es incondicionalidad, es una confianza tremenda. Sí. Y vos trabajás como en lo que es la industria del entretenimiento desde los 10 años. Supongo que cuando entrás siendo niña no tenés tanto esta conciencia del otro, ¿no? Como del que está del otro lado, para quién estás haciendo lo que haces. No, ¿En qué no, momento no, sentís que lo no te entendía entendiste? Que nada. entendiste que había un otro en el que tenías que pensar. No, yo creo que tuve un intensivo que fue de muy joven, pero en el momento en el que empezás a hacer cosas en vivo. Como que la tele tiene esta fantasía del juego, se parecía a lo que yo veía cuando yo era espectadora de esos programas de más niña estamos hablando de primera infancia, porque ya a los 10 11 estaba empezando con Chris, pero todavía podía no entender la magnitud de eso, ¿viste? Hacías un programa de televisión, pero no entendías cuánta gente lo miraba, te hablaban de rating, pero no tenías la más puta idea de qué era eso. Eh, Creo que tomé real conciencia un poco más grande, a los 14 15 entrando en la etapa un poco, poquitín floricienta, te diría que todavía era niña, y sin embargo hicimos estadios Vélez con floricienta, cosas rarísimas, pero tampoco era muy consciente de semejante hito, ¿viste? Creo que en Casi Ángeles, uno ya más grande y enfrentándote a públicos todo el tiempo con los shows en vivo, ahí entendés la magnitud. O sea, cuando hacíamos Teatro Gran Rex y hacíamos 250.000 funciones, decías, che, esto es muchísima gente que mira este programa, que le gusta esto, que nos quiere venir a ver, que vive esta fantasía, ¿viste? Eh, entonces ya entré en la adultez comprendiendo ese vínculo de ida y vuelta con esas masas de gente, ¿viste? Obviamente lo que me pasa ahora es que no subestimo ni en pedo por ser mi propia productora y que mi música se trate de lo que uno hace. Quiero decir, sin una factoría como la de Chris, por ejemplo, detrás, bueno, uno entiende mejor todo y cada logro es como por mil, ¿viste? No porque antes no los agradeciera, sino porque ahora entiendo lo que es producir algo y que haya mucha gente queriéndolo ver en vivo o queriéndote ver en vivo o viendo algo que en lo que laburaste, actuaste o lo que sea. Obviamente tengo otra conciencia que vino con la inminente adultez y con la idea de producir las cosas que uno hace, ¿viste? ¿Cómo se resignificó desde el lugar de productora eso? La comunidad, la tribu, como el tener siempre presente el espacio que estás generando puntualmente en los recitales, por ejemplo, ¿no? Que es un lugar al que la gente va a ser Sí, feliz y a ser libre, en el caso de la propuesta que vos sí. haces. ¿Cómo te vinculás con eso en el día a día? Me vinculo casi terapéuticamente porque creo que los recitales, sobre todo en los últimos años, desde siempre, desde que existe la música, o sea, desde que el mundo es mundo, pero creo que en los últimos años del mundo, eh, al final los recitales son aquello que de verdad no se compara con nada, que de verdad no hay experiencia tecnológica eh, que pueda compararse con lo que sentís en un espacio de concierto, ¿viste? O eso creo yo, qué sé yo. Yo lo vivo como un espacio, como un refugio, veo y creo entender que la gente que me viene a ver un poco también, hay ahí como una catarsis
que hace la gente y que hacemos nosotros en ese aquí y ahora incomparable que es un recital. Me parece que ahí pasa algo, ¿viste? Pasa algo bastante más conectado con el estar vivo que con los porqués o las explicaciones o no sé qué, ¿viste? Si bien la gente lo vive con un celu ahora, que es la diferencia con otras épocas, eh, yo veo lo que les pasa, veo los pogos que se arman, veo gente llorando que no entiendo ni sabré nunca por qué llora, qué está llorando cuando llora, eh, qué siente. Bueno, creo que se genera una comunión en la que todos somos uno y que eso sigue siendo incomparable, ¿viste? Por eso son tan importantes los recitales, por eso me importa tanto hacerlos como los hago. Por eso mis discos tienen una balada o dos, porque yo lo que quiero es un show en general como muy eléctrico y las canciones las pienso bastante pensando en el show en vivo, ¿viste? Que después las baladas la gente las ama, igual, siempre son No, y momentos yo también, muy yo fuertes. también. Pero bueno, me siento muy identificada con las cosas más estridentes y de más movimiento, ¿viste? Obvio. Ahora estamos hablando de lo colectivo, pero pensaba que un disco como No vayas a atender cuando el demonio llama nació desde un lugar como bien individual, de este lugar de decir, yo en este momento necesito decir estas cosas, cantar estas canciones, tener este sonido y saltar al vacío, a pesar de que vengo como de otro recorrido, ¿no? Y hay algo en esa decisión cuando uno la toma, y hay algo como en el personaje, Lali, en lo que la gente ve de afuera, que está como muy vinculado a la seguridad, ¿no? Como una mina que hace lo que quiere y se planta y va para adelante en tu camino, en todo esto de lo que venimos hablando, ¿cuál sentís que fue el momento como de mayor incertidumbre, el momento como más nublado de decir, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo? No, todo el tiempo. Esa seguridad que se puede ver es alguien tirándose a la pileta y tratando de eso, de mostrar qué pensó, qué intuición tuvo y por qué está haciendo el disco que está haciendo y qué está queriendo decir. Pero antes de mostrar eso, antes de tirarse esa pileta, son un montón las incertidumbres que uno tiene. Y no tiene que ver con la confianza personal, porque uno está en el estudio y le gusta lo que está haciendo y prueba y va y vuelve. No tiene que ver con una confianza personal. A veces es una cuestión coyuntural. A veces vos sacas un disco y puede no entenderse en el momento lo que estás haciendo y no es culpa de nadie. No hay culpas, de hecho, ni del artista ni del público, ni digo, a veces hay discos que tienen un porqué en su contexto, ¿viste? Y yo creo que lo que pasó con este último álbum es que tuve un montón de incertidumbres y de miedos antes en el proceso, sin embargo, el momento en el que decidí intuitiva y artísticamente sacarlo, acompañó una coyuntura, acompañó un sentir colectivo, o por menos de ciertas partes de lo colectivo, acompañaron ese disco, entonces fue muy bien recibido. Pudo no haber pasado, y eso es algo que no se puede medir. Sobre todo si sos una persona que no mide, no haces excels de pros y contras, como es mi caso, que medio no trabajo de esa manera, no siento y ni hago las cosas desde ahí. Eh, Esto que decías al principio, como que fue un disco medio individual, te diría que cero, que yo hice este disco con una conciencia colectiva y colectiva de mi propio núcleo, ¿eh? Yo hice este disco con mis amigos en el estudio, en un sentir común y en unas ganas comunes de que hagamos un disco así. Siento que para nuestra industria argentina estaría bueno un disco pop, pero de esta manera, con estas intenciones, con estas guitarras. Y eso fue una cosa un poco de todos, si bien uno obviamente es como la columna vertebral del proyecto y la cabeza del proyecto, te diría que fue el disco más colectivo que hice, de hecho. Y pensando en esa idea de un estadio lleno, que en ese momento era como El ser una sueño. loca y pensar eso. Y si pasaba, pasaba con uno, con un Vélez, que era lo que ya había vivido con el tour anterior, y dije, bueno, capaz se me repite esa oportunidad. Ni en pedo imaginaba estos cinco. Y creo que lo que pasa con estos cinco Vélez del año es como aquella intuición colectiva que te digo, tuvo un resultado que fue eso, ¿viste? Entonces, Claro, un sí. poco no salió bien, digamos, pero no es que eso es una seguridad constante que tengo sin cesar y que voy al frente como una loca. Tengo mis momentos de terapia de, che, estaré en cualquiera. Te entiendo, Dudo de claro. mí misma todo el tiempo, pero sigo bastante las intuiciones, aunque dude de mí misma, y creo que eso me va salvando siempre de que el miedo paralice y por ende no hagas eso que estás pensando hacer. No permito que me paralice el miedo o las incertidumbres, pero sería mentirte decirte que en el medio del proceso no estás un poco como John Travolta diciendo, che, ¿estará bien o para dónde? Claro. Eh,
antes de sacar Fanático, las incertidumbres eran miles, ¿viste? Y a mí la intuición me dijo, no, tiene que ser la primera canción. Me banqué esa decisión, me tiré a la pileta y con el diario del lunes te puedo decir, aguante, qué Perfecto, bueno que claro. seguí la intuición. Pero podría no haberla seguido por un miedo natural que uno tiene antes de sacar algo así. Sí, también tan disruptivo para tu propio Sí, sí. recorrido, además de todo lo demás, digamos. Creo que, para contestarte tal vez más concretamente la pregunta, creo que mostrarse seguro o estar contento y seguro con lo que estás haciendo no implica sí o sí una seguridad ciega. Creo que Claro. no, creo que la inseguridad es parte del motor de hecho que te hace animarte a algo, ¿viste? Entonces en medio se alimentan. Total. Tengo que preguntarte, supongo que, no sé si me vas a dar la respuesta, pero yo tengo que preguntar, porque hace unos días, semanitas, no sé, cambió el nombre del disco en Spotify y de repente es No vayas a atender cuando el demonio llama uno. Uno. Hay un dos, hay un deluxe, ¿qué es lo que va a Hay suceder? un, bueno, hay un, no me gusta tanto la palabra deluxe, entonces no me gustaría Ok, decirlo yo de esa manera, pero anuncié el vinilo, va a salir la versión vinilo del disco y en esa versión hay dos piezas que no están en el disco que ya salió. El vinilo cuenta con dos bonus tracks, vamos a ok, llamarlos, y eso lo transforma como en una versión del disco original, ¿no? Entonces, el uno sería el que salió y el 2 sería este, que verá la luz en breve, en días, eh, y que tiene estas dos piezas que no, con las que no cuenta el otro disco, ¿no? perfecto. Trabajas mucho, entonces hay muchas cosas sobre las que hablar en muy poco tiempo. Voy a saltar como al documental, porque 2 días antes del show en Uruguay vas a estrenar en Netflix La que gana Ay, el tiempo. Dios, Qué momento, también, es, también eso momento. para fin de año. Pero para vos, como en lo más personal, ¿qué significa ganarle el tiempo? Ganarle el tiempo significa varias cosas. Creo que por un lado es una cuestión, la obvia sería como de historia, ¿no? Como de que son muchos años haciendo cosas y de alguna manera buscando reinventarte y de alguna manera no quedándote con aquello que parece algo ganado, sensación que siempre es mentirosa. Entonces, es esa sensación de siempre estar en plena búsqueda, ¿viste? Que creo que siempre fui un poco así, sobre todo en los últimos años, o los 10, 11 años con la música, disco a disco como que noto esas ganas, que de hecho sigo siendo así, que tengo las mismas ganas como de siempre estar encontrando algo nuevo en mí, ¿viste? Para mostrar algo diferente. Eh, y en esa lógica no existe el tiempo, ¿viste? Como que la búsqueda es constante, supongo que hasta que uno se muera, efectivamente, o por lo menos me gustaría que así sea mi vida. No estar estática, ¿viste? En una idea de mí misma tampoco. Eh, y creo que por otro lado, más allá de la historia y de recorrer la historia, tiene que ver con una cuestión nuestra, de nosotras, eh, que es como esta idea del castigo con el paso del tiempo, ¿no? Que solo se nos castiga a nosotras. Yo no veo a la gente muy preocupada por si tiene una arruga Duki, ¿viste? Y sin embargo, a lo mejor ay no, que no sé qué, ay no, que el look, ay que no está igual que el año pasado, ay que está un poco más gorda, que está un poco más flaca, y yo que ya pasé los 30 con ganas, ya tengo 34, de hecho voy ya a los 35, eh, me gusta jugar con ese concepto, ¿viste? De que yo crezco y me siento cada vez mejor con crecer. Y veo mujeres tremendas que admiro de la escritura, de la música, bueno, del arte en general y de la vida, mujeres que rodean mi vida, que son mujeres grandes, que han vivido mucho, y yo veo y digo, ay, yo quiero ser así, yo quiero ser eso, yo quiero tener esa experiencia, ¿no? Entonces, también es un poco un statement de la que le gana el tiempo es, a mí no me van a venir a decir los demás si ya soy grande, chica, mediana, para determinadas cosas, para qué me pongo, qué no me pongo, qué digo, qué no digo. Y me parece que es un buen statement. Y creo que por otro lado, eh, haciendo efectivamente mención a la canción donde está esa frase que es en 33, es básicamente eso, ¿no? Crecer y qué implica crecer, qué cosas están buenísimas de crecer, qué cosas tal vez no, pero al final lo que importa es sentirse vivo en ese presente en el que estás, ¿viste? Y me parece que es lindo decir la que le gana el tiempo, ¿viste? Si bien fue una decisión de Netflix, quiero aclararte, eh,
me gustó esa propuesta, me gustó, me vi reflejada en esa intención de título, ¿viste? Tengo la mitad de las preguntas pendientes y no más Mira, tiempo. nos podemos alargar unos minutos, a que nosotras que no nos corten, ¿eh? No te preocupes. Gracias, gracias. El que esté escuchando, bánquennos un poco. No Nelchi, pasa nada. dame, así, una pregunta y media más. No, porque decías esto de no tener ni siquiera una idea estática de vos, y justo en el tráiler del documental hay un momento en el que decís esto como de, bueno, de que te tuviste, yo que sé, la necesidad imperiosa de alzar la voz, y también que ya no sos la misma, que sos la misma, pero que ya no sos la misma. Cumpliste 34, o sea, tu último disco está atravesado por los 33, pero ya cumpliste 34, ya estás en otro lugar. Y me preguntaba eso, ¿cómo es la Lali que cierra 2025 y que mira hacia 2026? Bueno, graciosamente es muy diferente a la que está en este documental, ¿viste? Y yo lo veo y pienso, uy, qué. Me siento ya lejos de esa Lali que está ahí. El docu tiene imágenes de hace 4 años, ¿viste? De 3, 4 años. Y parece que, bueno, en tiempos del mundo, en tiempos de la vida no es tanto, pero en esta vorágine de vida, la que tengo particularmente y en la que todos estamos medio inmersos de la rapidez, te alejas rápidamente de eso que pensabas, de eso que dijiste, de eso que, no esencialmente, pero sí de las formas, ¿viste? Y creo que la que cierra este año está primero más calma en un montón de aspectos, eh, y también mucho más amable, ¿sabes? Mucho más amable conmigo. La Lali que veo en el documental, por poner el ejemplo de hacer el paralelismo, eh, si bien está en un modo bien pensante de lo que quiere hacer y de lo que quiere decir, eh, la veo como más alterada por poder explicarse, ¿viste? Eh, y yo, no sé si por lo vivido o qué, no necesito explicarme, creo que lo puedo hacer a través exactamente de lo que digo en una canción o de lo que charlo ahora con vos, pero con otra calma, ¿viste? Y creo que eso es un poco crecer también. Eh, pero creo que sí, que soy mucho más amable conmigo y me valoro mucho más y valoro todo el esfuerzo que hago para hacer las cosas que lo que me valoraba antes o me perdonaba antes, ¿viste? Como em, estoy como en un modo más amorosa cerrando este año donde se ha hecho tanto y, ¿viste? Hemos dejado el cuerpo, el alma, entonces cierro este año como mucho más agradecida con mi cuerpo, conmigo, ¿viste? Como todo lo realizado que obviamente me transforma, como decíamos recién, ¿no? Como un constante cambio. Y me gusta la que cierra el año, me gusta la que me siento ahora, ¿viste? Hermoso. Venís a cerrar el año a Montevideo en parte, 6 de diciembre en la Rambla. Dame una línea de ese show porque por interno me están... Bueno, es el show más grande que voy a dar en Uruguay, no porque los anteriores, no, porque de hecho el delantel ha sido una barbaridad. Lo recordamos como el momento top de la gira, porque fue muy impresionante ese show y el público y todo lo vivido. Y damos este paso en el mismo año, que es medio loco, ¿viste? Porque uno a veces va a un país una vez en el año y dice, bueno, ya, ojalá vuelva con el próximo tour. Y esta vez surgió esta posibilidad de hacer un show, un segundo show dentro de un mismo año y eso nos entusiasmó. Entonces, bueno, es un poco más zarpado, ¿viste? Como que nos vamos un chin más a la mierda con la apuesta. Es un show que eh, arrastra mucho más lo que hacemos en Vélez, ¿viste? Como esa concepción de la puesta en Claro, escena. claro. Y hay un par de sorpresas, sobre todo una que a mí me... Estoy entre nerviosa pero entusiasmadísima y va a ser una sorpresa como solo para ese concierto que va a suceder solo ahí en la Rambla, así que estoy como ilusionada de cómo lo va a vivir la gente conmigo en el momento que estemos en medio de esa sorpresa. Pero bueno, nos Hermoso. guardamos esta joyita para el show del 6.